Buenas tardes, soy Juan David Bolaños y pertenezco al grado 10.3 y esta es mi presentación para el trabajo final de religión. Para ese trabajo escogí como título La religión más que una creencia. Como sabemos, nuestro trabajo final se divide en 5 aspectos. El primero es el tema con el cual hicimos todo nuestro proceso. El título de este tema es Las dimensiones religiosas. Escogí este tema desde mi motivación personal porque para mí es importante conocer más a fondo la religión. No todo lo que trata de religión es sobre Jesús y la Biblia. También hay muchos temas o aspectos de los cuales es importante hablar. Justificación académica. Decidí hablar de este tema ya que, como dije en mi motivación personal, me parece importante saber mucho más sobre la religión. Lo que nos enseñan en el colegio sobre religión para mí es algo muy superficial y es por esto que decido hablar de este tema, para que nos demos cuenta que en la religión no todo es Dios y la Biblia. El aporte para mis compañeros es que sepan de este tema, ya que pues les estaría ayudando a conocer mucho más a profundidad la religión y todos sus aspectos, o en este caso sus dimensiones. Es un tema que me causa mucha intriga y espero que a mis compañeros también, ya que la religión es un tema bastante amplio. El segundo punto es la revisión bibliográfica, lo cual es los documentos o artículos con los que nosotros hicimos todo nuestro trabajo. El primer documento tiene como título Nuestra vida en la Tierra se enriquece con diversas dimensiones. El autor de este artículo es Diario Última Hora. Palabras clave. Las palabras clave que encontré en este artículo fueron la fe, realidades creídas, humanidad y antivalores. El resumen de este artículo nos dice que la dimensión religiosa se apoya como en dos columnas. Una muy humana. Toda religión que se estima de serlo tiene como expresión tangible el amor, comprensión, respeto, solidaridad hacia el otro que nos rodea. La otra es la fe, que nos abre un conocimiento insospechado de realidades creídas que no se ven todavía, pero que nos marcan la vida presente y abren el horizonte después de la muerte. La fe en Dios, su presencia cercana en la tierra que es Jesús, el misterio de su actuar en nosotros, respetando nuestra libertad y al mismo tiempo invitándonos a unirnos a su causa. Estas son unas realidades muy grandes. Los antivalores del sistema neoliberal nada tienen que ver con esta dimensión religiosa, aunque en su marketing siempre buscan usarla porque saben la fuerza que tiene. La dimensión religiosa, usando una frase conocida, es el mayor valor de la humanidad. Su objetivo es aquí la felicidad toda para todos, abierta a lo que va a venir después, que la supera infinitamente más. Un tesoro como esta dimensión religiosa de la vida hay que cuidarla y ayudarla siempre a crecer. Mi comentario personal frente a este artículo es que me pareció muy interesante y concreto, ya que nos está diciendo o nos está mostrando la dimensión religiosa en dos columnas. La primera es de un aspecto humano, o mejor dicho, de la humanidad, y la segunda es de la fe. Este artículo ayuda mucho a complementar mi tema elegido. El segundo documento lleva como título La dimensión religiosa de la vida cotidiana, y el autor es John Dewey. Palabras clave. John Dewey. Dios, religión y vida cotidiana. El resumen de este artículo. Desde esta herencia, uno de los pragmatistas más conocidos, John Dewey, entiende lo religioso como un concepto libre de toda identificación con la religión institucional. Para Dewey, lo religioso constituye una intensidad cualitativa plena que se manifiesta en las acciones de la vida ordinaria. Este rasgo religioso, al constituir el punto cualitativo máximo de toda experiencia que amplía la cualidad estética, constituye la clave que permite entender el proyecto filosófico de Dewey como religioso en esencia, toda vez que en este opera una ampliación del sentido que ciertos conceptos relativos a la religión han tenido tradicionalmente.
para elaborar su propia interpretación, de suerte que, al configurar formas de relación, comprensión y sentido del organismo humano con su entorno social y natural, demuestra que en la vida humana no existen fraccionamientos, separación ni aislamiento, dado que el ser humano se encuentra ineludiblemente conectado con lo que lo rodea. Mi comentario personal frente a este artículo es que nos muestra cómo Dewey entiende lo religioso no como una experiencia separada, sino como intensidad de cada vivencia que realza y expande su cualidad estética. La vida cotidiana constituye el reino del hombre sobre la naturaleza que exige recobrar la relación originaria con ésta, y desde allí con Dios. Esto implica vivir de primera mano toda experiencia individual, toda vez que conlleva ser interpelado por las situaciones problemáticas. Se explica la forma de dicho movimiento de la experiencia. El tercer documento tiene como título La dimensión religiosa del ser humano y su impacto en la sociedad. El autor o autores es la revista Convivimos. Palabras clave: realidad, moral, comunidad y libertad. El resumen de este artículo es: la religión abarca toda la realidad del ser humano. Ella refuerza los valores que en su momento han sido recibidos en el seno de la primera comunidad. La familia, valores que entran en sintonía con el discurso de la moral cristiana cuyo centro es la persona de Jesús. Es Él quien enseña hoy, desde los Evangelios, el modo de ser y de actuar esperado de todo ser humano, es decir, aceptando al otro. La religión se ha encargado de formar al ser humano en la libertad y la autonomía, con el ejercicio mismo de su conciencia. Es así como cada persona en su proceso de desarrollo, y en la medida que es más autónomo y consciente, se encarga de formarse en la recta intención y en los valores mismos. Esto ha permitido a las personas entablar relaciones sociales enmarcadas en el buen trato y la aceptación. Mi comentario personal de este artículo es que para mí es algo muy complementario este artículo, ya que nos está mostrando a la religión como algo fundamental en la realidad del ser humano. La religión nos ayuda en nuestra vida, ya que nos está formando como humanos con moral y libertad. El tercer punto es el esquema, con el cual tratamos de dar un orden a nuestro trabajo. Y el esquema que planteé para el trabajo final es este. Como cuarto punto tenemos la experiencia de redacción, por el cual escribí 2 aciertos y 2 dificultades que tuve para este trabajo. Primer acierto: tomé en cuenta todas las instrucciones que dio el profesor en cada trabajo. Esto me ayudó a hacer un buen trabajo y poder concluir bien mi investigación. Un segundo acierto fue que se me hizo bastante fácil buscar los documentos para argumentar el tema elegido. Pude dar a conocer bien mis ideas para que así sea más fácil la comprensión de mi tema. Una dificultad que tuve fue que cuando fue el hecho de hacer el esquema, ya que pues no sabía qué aspectos tenía que tener en cuenta para desarrollarlo. Y otra dificultad fue que, aunque encontraba bastantes documentos para argumentar mi tema, algunos de estos eran algo complicados para comprenderlos en su totalidad. Como último punto tenemos la autoformación. Este trabajo me fue útil para mi autoformación porque aprendí a presentar trabajos con buena coherencia y cohesión. Me gustó mucho que podamos elegir nuestro tema. Personalmente encuentro muy interesante mi tema y fue de mi completo agrado. Me ayudó a entender la religión y todas sus diversas dimensiones. Gracias.